¿Has pensado alguna vez que comerte a alguien podría ser una forma de salvarlo? No, pero ¿y si así fuera? La naturaleza a veces hace cosas extrañas, y hoy vamos a ver si funcionaría utilizando como ejemplo a las tortugas de caparazón blando, los trionicoideos. La verdad es que estas criaturas están al borde de la extinción, y algunas personas están haciendo dinero con ello. Se les ha ocurrido una idea brillante. Para salvar a las tortugas tienen que empezar a comérselas. ¿Te parece un disparate? Por supuesto que lo es. Pero para salvar la especie realmente funciona. Mejor preguntar a Steve. Esta criatura rara y graciosa es la tortuga china de caparazón blando, una especie vulnerable de tortuga de agua dulce que está amenazada por muchas cosas. Enfermedades, la pérdida de hábitat y, lo más importante, la recolección para la alimentación, porque estas son las tortugas que la gente suele considerar como ingrediente para la sopa. No es sorprendente que esa tortuga sea la especie más común criada en granjas de tortuga en China. Esta tortuga representa más del 97% de todas las ventas registradas. Y hay muchas granjas así en China. Si damos crédito a la información facilitada por 684 granjas de tortugas, estas contaban con un total de más de 300 millones de animales y vendían más de 128 millones de tortugas al año, con un peso total de unas 93.000 toneladas. La cantidad es bastante difícil de calcular, pero si se incluyen los precios al por mayor, es de al menos 750 millones de dólares. Otra estadística china afirma que en 2008 la producción anual solo de esas tortugas chinas fue de 204.000 toneladas. Y teniendo en cuenta que estas granjas representan menos de la mitad de las 1.499 granjas de tortugas registradas en China, la cifra total del país podría ser el doble. Y adivina qué, están apareciendo nuevas granjas. Algunas de las granjas llevan funcionando desde los años 80 y el sector no ha dejado de crecer desde entonces. Pero primero vamos a tratar de entender cómo se ven tales granjas. No se parecen en nada a las normales donde se crían vacas y ovejas. Está claro que las tortugas se sentirían incómodas pastando en un prado. Así que una granja de tortugas tiene algo parecido a un acuario, solo que de un tamaño realmente enorme. Puede llegar a tener varias hectáreas. Steve y yo nos encontramos con una granja que tenía 8 hectáreas, y ese no es el límite. Pero 8 hectáreas suelen bastar para mantener una manada de 1000 tortugas. Por supuesto, las piscinas por sí solas no bastan. También hay docenas de instalaciones cubiertas para la cría de tortugas en la propiedad. Estas pueden estar ubicadas en dependencias y verse algo parecido a esto, o pueden verse así. En realidad hay muchas opciones. Todo depende del nivel de la granja y de cuánto dinero tenga el propietario. Probablemente hay piscinas de mármol y todo lo demás en oro en alguna parte. Y esto no es mi fantasía. Quiero decir, suena raro, pero la cosa es que a los agricultores chinos no les gusta mucho difundir acerca de cómo hacen negocios. Así que los territorios de las granjas de tortugas suelen estar vallados, vigilados por perros y bajo vigilancia constante. Es imposible colarse sin permiso, sobre todo para los extranjeros. No bromeo, el primer grupo científico no chino al que se permitió entrar en una granja de tortugas llegó allí a principios de los años 90, no hace tanto tiempo en relación con la edad del negocio de las tortugas. Pero incluso después de dejar entrar a los investigadores, el dueño de la granja se negó en redondo a decir cuántas tortugas había en la granja. Eso se debe a que los animales habían sido robados varias veces y probablemente no quería tentar a más ladrones potenciales. Tras mucha persuasión, dio el número, pero solo porque le prometieron no anunciar la información en chino. Y puedo entenderlo, hay mucho dinero en esta industria, así que la gente está dispuesta a hacer mucho por las tortugas, incluso delinquir. Si los ladrones se llevaron las tortugas para criarlas, tengo una noticia muy triste para ellos. Van a tener que robar otro par de millones de dólares para mantenerlas. Pero volvamos a la creación de la granja. Además del resto, definitivamente se necesita instalaciones de almacenamiento y equipo especial para el suministro de oxígeno. Eso es generadores, tuberías separadas, sistemas de drenaje, muchas cosas. Y todo esto costará una cantidad considerable de dinero. Y no te olvides de las características de los animales que piensas tener. Las tortugas son unas criaturas bastante temerosas, y casi todo el tiempo, excepto para la alimentación, se están escondiendo. Por lo tanto, también necesitan estos refugios, y que sean tranquilos, acogedores y seguros. Este tipo de refugio es el adecuado. Compruébalo tú mismo. Las tortugas, sobre todo si hay mucha gente alrededor, intentan quedarse en el refugio o lo más cerca posible de él para esconderse rápidamente. Y aquí puedes ver especialmente que cada recinto tiene un refugio privado, parte con y sin agua. Aquí se crían tortugas que no son completamente acuáticas, sino que les gusta pisar tierra de vez en cuando, y se les proporciona ese terreno seco. Además, se necesitan invernaderos porque en invierno las tortugas físicamente no pueden crecer debido al frío. Cada invernadero necesita mantener la temperatura del aire y del agua entre 30 y 32 grados en todo momento.
En total, por poner una cifra aproximada, el presupuesto total del proyecto para una pequeña granja es de unos 130.000 renminbis, es decir, unos 18.570 dólares. Y ahora que ya sabemos qué tienen estas granjas de tortugas, sería bueno entender cómo funcionan. Además de los lugares donde pasan el rato las tortugas adultas, también debe haber lugares donde emerjan por primera vez. Normalmente estos lugares de anidamiento están confinados en una zona seca elevada. Después de que las hembras pongan huevos ahí, estos huevos se recogen con mucho cuidado y se colocan en una zona de incubación separada y cubierta. Aquí están, recién desenterrados, y son algo diminutos. Creo que son más pequeños que los huevos de gallina. Los huevos se incuban en estos contenedores a temperatura ambiente durante un tiempo, y por fin llega el momento de la eclosión. Las tortuguitas son enviadas a estas bañeras de plástico donde siguen creciendo. Por cierto, no creas que el agua está sucia, son unas condiciones estupendas para las pequeñas tortugas. Cuando las crías alcanzan unos 8 a 12 centímetros de longitud, se colocan en estanques. Curiosamente, las tortugas no están expuestas a la luz. De hecho, ninguna luz en absoluto, tanto la luz natural e incluso lámparas especializadas. De hecho, la mayoría se mantienen en una oscuridad casi total hasta que los animales están en el estanque. Durante todo este tiempo se crían con una dieta de alimentos frescos, pececillos y gambas, además de comida especial para tortugas. Por cierto, en una misma granja se pueden criar distintos tipos de tortugas, y las más caras suelen recibir alimentos de mejor calidad. Hasta aquí la desigualdad social. Las tortugas se crían en estanques interiores durante un tiempo, y luego, cuando su tamaño lo permite, los animales vuelven a ser trasladados. Estas están a punto de salir de la granja. Las tortugas adultas se meten en cajas y se envían a vender. Fin. Pero si pensabas que criar tortugas no tenía nada de complicado aparte del gasto, bueno, te equivocas, y te explico por qué. Tomemos como ejemplo la especie más rentable. Cada año, la hembra pone una sola nidada de 5 o 6 huevos que eclosionan en unos 80 o 85 días. Entonces obtienes un tarro como este. Una tortuga recién nacida tarda 3 años en alcanzar un peso de 1 kilogramo, que es el peso con el que podrá reproducirse. Para venderla es aún peor. La tortuga tiene que pesar 5 kilos y tardará 5 años. Es mucho tiempo. Y en otros países, las tortugas no solo se crían en China. De hecho, Japón es considerado el pionero de la cría de las tortugas chinas de caparazón blando. La primera granja se estableció ya en 1866. Esas tortugas también se crían con bastante éxito en Tailandia, donde se calcula que cada año eclosionan unos 6 millones de tortugas en granjas tailandesas desde finales de la década de 1990. También hay granjas de tortugas en los Estados Unidos, en las Islas Caimán e incluso en Europa, por ejemplo en el norte de Macedonia. Pero allí crían otras tortugas que no son de caparazón blando, así que no hablemos de eso. Ya te habrás dado cuenta de que las granjas de tortugas no tienen casi nada en común con las granjas convencionales. De hecho, se parecen a esto: un montón de piscinas y todo tipo de edificios cercanos donde la gente cuida de los animales hasta que alcanzan el tamaño adecuado. Pero en China hay una granja inusual incluso para las tortugas. En estas fotos se puede ver parte de la granja más grande de ese país. Solo aquí hay más de 10.000 ejemplares. ¿Por qué tantas? Bueno, todas esas tortugas se crían para enviarlas al mercado de alimentos o para hacer ingredientes para medicinas. Algunas tienen un poco más de suerte y consiguen estar entre las mascotas. La granja lleva el bonito nombre de Jardines de las 10.000 tortugas. Hay 9 plantas y todas están dedicadas a las tortugas. Incluso diría que es un templo de tortugas. ¿Por qué son tan populares las tortugas en los países asiáticos? Quiero decir, ¿qué hacen con ellas? Pues así es como llegan las tortugas a un mercado de alimentos en China. Y los chinos les encantan las tortugas. Basta con pasear por un típico mercado chino como este para encontrar tortugas de muchas formas diferentes. Sopa de tortuga, huevos de tortuga, incluso huesos de tortuga molidos para su uso en la medicina china. Se cree que, por alguna razón, los huesos ayudan a la gente a tener una vida larga. Las tortugas están tiradas en los mostradores, así, justo al lado de serpientes secas y otros ingredientes importantes para la medicina popular china. Pero a los chinos les encanta comer las tortugas, y la mayor atención culinaria se presta a las tortugas de cuerpo blando. Se cocinan como un auténtico manjar, aunque su aspecto es, bueno, no es muy apetitoso, ¿no te parece? Comer tortugas tiene una historia muy larga, que se remonta a la dinastía Zhou, que gobernó China entre los siglos XII y III a.C. Fue entonces cuando la tortuga se convirtió en un plato solo al alcance de los más ricos y nobles. En el siglo V después de Cristo, la tortuga de caparazón blando había cambiado ligeramente su estatus y empezó a considerarse un alimento medicinal. Desde entonces hasta nuestros días se ha utilizado para elaborar la famosa sopa de tortuga. En Japón, las tortugas de caparazón blando se guisan con fideos joto y se sirven como manjar de invierno. Al mismo tiempo,
muchos coreanos tienen el tabú de no comer tortugas, también es una tradición que tiene sus raíces en el chamanismo coreano. Por lo demás, en Asia no se andan con remilgos. Los animales criados en granjas se venden para diversos fines. Algunas granjas también venden tortugas jóvenes a otras granjas, donde crecen aún más, tras lo cual se revenden más caras. Pero lo más llamativo de todo, por supuesto, son las propiedades que supuestamente poseen las tortugas. Jaleas, sopas, píldoras y tónicos como la esencia de tortuga contienen sustancias que curan enfermedades como el reumatismo, las cardiopatías y el cáncer. Y esto no solo se aplica a las tortugas de caparazón blando. En Laos, una rarísima tortuga caja rayada, que se cree que cura el cáncer, puede alcanzar más de $1.200. Todo lo que hay que hacer es capturar un animal y venderlo a las personas adecuadas. Y $1.200 es aproximadamente 3 veces la renta per cápita media de este país. Pero como ya he dicho, el consumo de tortugas no se limita a Asia. De hecho, europeos y americanos solían comer bastantes tortugas, una práctica que aprendieron de los indígenas del Caribe durante la época colonial y de exploración. He aquí, por ejemplo, esta tortuga gigante de las Galápagos que paseaba por las cubiertas del buque de guerra estadounidense Albatros, allá por 1891, hasta que sus servicios fueron requeridos en la mesa. Y como te habrás dado cuenta, no como camarera. Este uso de animales se explica fácilmente. Las tortugas se pueden mantener vivas en los barcos. Es como llevar una lata gigante de comida. Así que durante mucho tiempo, las tortugas fueron el alimento de los marineros, para luego ser llevadas a Europa, donde se convirtieron en un manjar para la nobleza. La moda de la sopa de tortugas se extendió de Gran Bretaña a Estados Unidos, donde se sirvió, por ejemplo, durante las primeras celebraciones del Día de la Independencia. En general, si hablamos de Estados Unidos, la sopa de tortuga es uno de esos platos que prácticamente ha desaparecido de la memoria de sus habitantes. Si ahora se le dijera a alguien que comer tortuga en un día festivo era una tradición, la gente se sorprendería, pero hace apenas medio siglo, en Florida aún se podía servir a los turistas sopa de tortuga, así como filetes de tortuga e incluso hamburguesas de tortuga. Durante siglos, la gente ha comido tortugas marinas verdes capturadas en el mar Caribe. Se convirtieron en parte de muchos platos diferentes. Hoy en día, la mayoría de los europeos y americanos probablemente considerarían la sopa de tortuga algo inhumano, pero hace 3 siglos era la comida de la élite europea. La aristocracia inglesa probó por primera vez las tortugas en la década de 1720. A mediados del siglo XVIII, la sopa de tortuga se había convertido en alta cocina. Y las cosas se pusieron aún más interesantes a partir de ahí. Las tortugas terminaron en las fábricas. Bueno, ya sabes el taladro. Las convertían en conservas, como la ternera. Hacían tarros como este. Un plato para la élite se convirtió en un producto de consumo masivo, lo que obligó a capturar muchas más tortugas. La demanda creció muy rápido. Por cierto, como ya he dicho, los europeos y los americanos preferían comer tortugas marinas verdes y redujeron mucho la población. En 1973, las tortugas verdes estaban clasificadas en peligro de extinción. Hoy es ilegal cazarlas o dañarlas de cualquier otra forma. Pero volvamos a la cuestión principal del vídeo de hoy. ¿Cómo puede salvar a las tortugas el hecho de comerlas? La producción de tortugas a gran escala parece satisfacer con éxito la demanda de los aficionados chinos. Cuando se satisface la demanda, el precio baja, mientras que a mediados de la década de 1990, las tortugas salvajes de caparazón blando se vendían a 500 yuanes por 500 gramos y las de granja a 200 yuanes por 500 gramos, en 1999 el precio de las tortugas de caparazón blando de granja había bajado a 60 yuanes y en 2009 a solo 15 a 16 yuanes. Y es un esquema realmente sencillo pero ingenioso. No se puede hacer nada con la gente. Si piensan que la tortuga es un manjar, y además terriblemente sano, comerán tortugas a pesar de su situación vulnerable y de su extinción, hasta que sean exterminadas por completo. Pero piénsalo, puede que solo gracias a estas granjas, las tortugas de caparazón blando aún no se hayan extinguido en estado salvaje. Sus precios han bajado tanto que la gente corriente ya no se beneficia de la captura y venta de las pobres tortugas. Aunque la práctica de capturar tortugas salvajes continúa y se vende a precios muy inflados, los expertos creen que se trata de un efecto residual. En un futuro próximo, esta práctica debería desaparecer por sí sola. Si los cazadores furtivos siguen capturándolas y se extinguen las tortugas silvestres de caparazón blando, hay tantas en las granjas que la población puede restablecerse fácilmente. Basta con pagar a los granjeros y liberar a los adultos en la naturaleza. Sin embargo, existen algunos riesgos. Los expertos en tortugas advierten de que la cría de tortugas ejerce una presión adicional sobre las poblaciones salvajes. Eso se debe a que los granjeros suelen creer que las tortugas silvestres son más fuertes y que, para criar con éxito, necesitan capturar solo tortugas de ese tipo. Y liberar tortugas de granja en la naturaleza tampoco es tan fácil. En primer lugar, pueden traer consigo enfermedades nunca vistas en la naturaleza. Y en segundo lugar, a la mayoría de los animales les cuesta adaptarse después del cautiverio. Ya sabes, los depredadores y todo eso.
Algo de lo que te puedes alegrar es de la tortuga Swinhoe. Es la tortuga de caparazón blando más rara del mundo y nunca volverá a estar en el plato de nadie. ¿Por qué? Porque hoy en día solo hay 2 a 3 individuos en el mundo. En 2019, en un zoo chino, a la edad de más de 90 años, murió la última hembra, aunque incluso sin esto estaba claro que la especie estaba condenada. Ahora se sabe con certeza que queda un macho y otras 2 tortugas de género poco claro. Probablemente las propias tortugas sepan quiénes son, pero Steve se ha encontrado con todo tipo de información. Cuando en 2020 se descubrió una hembra salvaje de la misma especie en Vietnam, los defensores de los animales se alegraron de que pudieran recuperar la población. No funcionó. Esta hembra salvaje fue encontrada muerta a principios de 2023 y no parece haber tenido tiempo de reproducirse. Así pues, esta especie de tortuga es lo que los científicos llaman funcionalmente extinta. Aunque hay individuos vivos, la especie ya no existe porque ninguno de estos individuos podrá reproducirse. Pero incluso si fuera posible, por algún milagro, obtener descendencia de las tortugas restantes, la descendencia no tendría diversidad genética. Lo que significa que contraerían un montón de enfermedades hereditarias y también morirían con el tiempo. Por desgracia, a pesar de los intentos de la gente por remediar la situación, parece que ya es demasiado tarde. Y si tienes una pregunta legítima, ¿por qué se ha extinguido esta especie?, probablemente ya sepas la respuesta. Es decir, hay varias razones, pero principalmente la caza. Estas tortugas se encuentran entre los animales que nos hemos comido hasta la muerte. Simplemente es rentable capturar esas tortugas porque eran más grandes que muchas otras y por tanto más caras. Otra razón habitual en todo el mundo es la destrucción del hábitat. La gente construyó lugares donde vivían estas tortugas, y a las pobres no les quedó más remedio que extinguirse. Y entonces me picó la curiosidad. ¿Cómo intentaba la gente remediar la situación? ¿Qué hacían exactamente? Y resultó que hay bastante material sobre este tema. Esta es la caja en la que se llevó el macho al zoo cuando la gente se dio cuenta de que quedaba una última hembra. El reto estaba claro: cría urgente. Pero ni la cría urgente ni ninguna otra funcionó. Aunque la pareja se apareó muchas veces a lo largo de varios años, la hembra nunca produjo huevos fértiles. Desconcertados por este trágico dúo y deseosos de salvar a esta especie de la extinción, los científicos decidieron tomar una vía menos natural. Para ello recurrieron a la inseminación artificial. Tuvieron que tomar el material genético de un macho centenario e inyectárselo a la hembra. Por desgracia, no funcionó. Esta es la última foto de la hembra antes de la operación. Murió apenas 24 horas después de fracasar su 5º intento de inseminación artificial, sin llegar a convertirse en la salvadora de su especie. La tortuga simplemente no se despertó de la anestesia. Ni siquiera 24 horas de esfuerzos de reanimación sirvieron de nada. Aunque la extinción de toda una especie no es cosa de risa, a veces los intentos de rescate desde fuera parecen un completo absurdo. Cuando llegó el momento de tomar el material genético del macho, resultó que este era... bueno, digamos que no estaba de humor. Tuvieron que usar estimulación manual, luego juguetes para adultos y finalmente incluso electricidad, en dosis seguras, por supuesto. Electrificar a cualquier criatura de 100 años sería potencialmente mortal, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Había que salvar la especie a toda costa. Poco después, se descubrió que el órgano sexual de la tortuga había sido dañado. Ups. Por cierto, no es la primera vez que se colocan juguetes para adultos a tortugas con fines científicos. Normalmente es para determinar el sexo, porque algunas tortugas lo tienen francamente difícil de adivinar. El sexo de la mayoría de los animales puede ser determinado incluso por una persona normal. Mira la melena de un león o mira debajo de la cola. Es muy fácil. El sexo de la mayoría de las especies de tortugas también es bastante fácil de determinar, normalmente por la forma o la coloración del caparazón. Sin embargo, para las especies en las que las hembras no se distinguen especialmente de los machos, hay que utilizar una técnica especial. Fue desarrollada por un biólogo y doctorado, y sí, implica vibraciones intensivas. Las tortugas, como todas las especies de reptiles, anfibios y aves, tienen los genitales ocultos en la cloaca. Así que si no pasa nada después de 10 minutos de estimulación, estás ante una hembra. Sabes, creo que ya lo has entendido, no quiero mostrarlo. En realidad, las granjas de tortugas tienen usos más inesperados. El caracol manzana es una especie invasora de Sudamérica, introducida en China en la década de 1980 para la acuicultura. Estos caracoles son fáciles y baratos de cultivar, así que iban a ser criados, vendidos, comidos, en resumen, utilizados activamente, pero nadie hizo un estudio de mercado. Y para nada. Los agricultores chinos descubrieron rápidamente que la textura de caracol manzana era demasiado blanda para el gusto de los consumidores, y simplemente liberaron los caracoles en la naturaleza. Una gran decisión, que podría haber salido mal.
Hoy en día estos caracoles se han convertido en la plaga definitiva. Se comen activamente las raíces de cualquier planta. Entre sus víctimas están el loto, la castaña de agua y el arroz. A los caracoles manzana también les gustan los huevos de rana y los huevos de otros caracoles, lo que significa que amenazan a las poblaciones locales y a los ecosistemas. Además, estos caracoles se reproducen muy rápidamente. Pero hay una solución: granjas de tortugas. En Filipinas se ha observado que las tortugas de caparazón blando comen caracoles con avidez y mucho éxito. Quizás las granjas deberían alquilar tortugas para que coman caracoles en las propiedades de otras granjas. Eso solucionaría dos problemas a la vez, tanto la especie invasora como el coste de la comida. Al mismo tiempo que crean armas a partir de especies invasoras, las granjas de tortugas también producen híbridos. Como ya he dicho, algunas tortugas de las granjas se envían a tiendas para convertirlas en mascotas. Es justo en el momento en que sus potenciales dueños se dan cuenta de que hay algo raro en las tortugas. Tienen un aspecto extraño. Y es que en algunas granjas se crían juntas tortugas de diferentes especies. Aunque zoológicamente estas tortugas pertenecen a especies diferentes, el corazón, como se suele decir, no está en el lugar correcto. Las tortugas se aparean y nacen híbridos. Cuando los investigadores estudiaron tortugas de caparazón blando en tiendas de mascotas, encontraron hasta 4 linajes nuevos, previamente desconocidos. Los investigadores hicieron lo que se suponía que debían hacer, es decir, siguieron investigando, buscaron en granjas y encontraron allí pruebas de hibridación. Finalmente, estas líneas extrañas se encontraron en la naturaleza, pero llegaron allí desde las granjas, y eso no es bueno. Los científicos afirman que los híbridos pueden contaminar genéticamente a las especies autóctonas de tortugas de caparazón blando. Las crías contaminadas serán enfermizas, menos adaptadas al entorno, y con el tiempo existe la posibilidad de que la especie limpia se extinga por completo. Y no hace falta escarbar en los genes para encontrar algo inusual sobre las tortugas. En Filipinas hay una creciente preocupación por una invasión de tortugas que están depredando especies de peces autóctonas, y en general comportándose de forma invasiva. Y eso está muy bien, pero esta especie invasora resulta ser la misma tortuga de caparazón blando de la que te estamos hablando en este vídeo. La tortuga china de caparazón blando fue clasificada como especie invasora introducida en el país en la década de 1990. Hoy en día, el reptil se considera una amenaza para la biodiversidad local y una plaga para la multimillonaria industria pesquera. Las tortugas son tan abundantes que basta con entrar en el agua, mover las manos y toparse con una. Ahora la gente tiene un serio dilema. Por un lado, estaría bien pescar todas esas tortugas y enviarlas a China para que se las coman. Y por otro lado, se puede conservar un pequeño número de tortugas que no harán daño a nadie, porque es una especie vulnerable. Y es increíble cómo en un lugar se trata de proteger una especie, y en otro lugar la misma especie empieza a invadir territorio. Y no solo Filipinas está sufriendo. Hace 10 años, 2 tortugas chinas de caparazón blando fueron vistos en una playa de Quincy, Massachusetts. En aquel momento los expertos estaban muy preocupados, porque incluso un pequeño número de estos animales potencialmente invasores podría perturbar toda la red trófica acuática. ¡Hasta luego!